buenos días. Es para mí un placer estar en la Universidad de Verano de Maspalomas, participando en este taller del transporte aéreo en Canarias, una asignatura pendiente. Yo creo que a estas alturas, si han visto ya las dos ponencias anteriores, está claro que en Canarias tenemos que cambiar la forma sobre la que pensamos de la gestión aeroportuaria de los aeropuertos en Canarias, ¿no? Hoy yo voy a incidir un poco en lo que es la gestión aeroportuaria, concretamente, y les daré para ello una panorámica mundial para que vean cómo ha ido siendo la evolución de los aeropuertos a nivel mundial. El esquema, primero haré una breve introducción, luego veremos instituciones y propiedad. Con esto hay mucha confusión, porque la gente confunde lo que es un servicio público con que la gestión tenga que estar en manos públicas o privadas. Veremos la evolución, que es importante, y hacia dónde yo creo que va la gestión aeroportuaria en el mundo, cuál es la estructura, la regulación que hay y las principales conclusiones. Bueno, a modo de introducción, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que si definiésemos lo que es un aeropuerto, pues un aeropuerto simplemente es un intercambiador, lo dijo Chano antes, es un intercambiador entre el transporte aéreo y otro tipo de transporte. Si pensamos cuando realizamos un viaje aéreo, lo primero que tenemos que pensar es que tenemos que llegar al aeropuerto. En esa llegada al aeropuerto ya estamos cogiendo diferentes modos de transporte que normalmente pueden estar en manos perfectamente privadas, no tienen que ser públicas, y incluso en algunos aeropuertos podemos ir andando, porque estemos en un hotel haciendo noche y el hotel está metido en todas las instalaciones del propio aeropuerto. Una vez que hemos llegado al aeropuerto, lo segundo que hacemos normalmente es entrar al edificio terminal. Y el edificio terminal, pues eso sí que son parte de las instalaciones de todos los aeropuertos a nivel mundial. Lo siguiente que hacemos es facturar. Y cuando facturamos, normalmente ahora, eso está en manos de empresas de handling y que gracias a una directiva europea que se transpuso hace ya algunos años, en los aeropuertos de más de 5 millones de pasajeros, eso ya está en manos normalmente de operadoras privadas. Pero de nuevo, también puede haber operadoras de capital público en algunos aeropuertos alemanes. Ellos siguen haciendo su propio handling, pero en competencias con otras operadores de handling que puede haber en los aeropuertos alemanes. Luego vamos al control de seguridad. Esto es importante, desafortunadamente, pues desde los atentados del 11 de septiembre del año 2000, ¿no? Porque antes, una cosa que a mí siempre me llamaba mucho la atención, era que los aeropuertos en Estados Unidos eran como las estaciones de trenes y de guaguas, estaban absolutamente abiertas. Uno iba a buscar a alguien que venía a hacerte una visita y tú podías ir casi, no les digo exagerando, casi a la puerta del avión antes de desembarcar, pero sí que podías ir perfectamente a la puerta de embarque en la que tu familiar o tu amigo iba a salir y te ibas con él, porque los aeropuertos eran unas instalaciones absolutamente abiertas. Por supuesto, con el desgraciado accidente terrorista de las Torres Gemelas, todo eso cambió, ¿no? En Europa siempre habíamos tenido, por otros motivos, siempre habíamos tenido controles de seguridad en los aeropuertos. Bueno, si hacemos una ruta internacional, pues tenemos que pasar por el control de pasaportes. Y el control de pasaportes, esto sí que normalmente está en manos de las fuerzas de seguridad del Estado, de cada uno de los países en los que esté radicado el aeropuerto. Luego vamos ya definitivamente a la puerta de embarque, y en la puerta de embarque normalmente está el mismo operador de handling que nos ha atendido con un poco de suerte, algunos minutos antes, cuando facturamos nuestra maleta. Luego ya nos metemos en el avión, y estamos ahí entrando en el avión y ahí ven un GIF, una persona ha llevado una maleta un poco grande y eso está fastidiando un poco el embarque de todos los demás pasajeros, ¿no? Los que hayan tenido ocasión de coger un avión en estos tiempos de pandemia se darán cuenta de que ahora el control a las aeronaves se hace de una forma escalonada para precisamente tener esta distancia física entre pasajeros, ¿no? Bueno, luego volamos, ¿no? Cuando volamos hay gente que experimenta miedo,
Otros experimentan vergüenza, porque ya nos han dicho que el transporte aéreo es uno de los mayores causantes del cambio climático. No es del todo cierto. Estoy viendo como Fernando está diciendo, esto es una verdadera exageración, y es verdad que los límites del CO2 que pone la aviación en el espacio son de momento muy limitados si comparamos con otras industrias. Pero bueno, se está metiendo, hay asociaciones estas de miedo al volar, ¿no? Todo el mundo habrá oído hablar de Greta Thunberg, ¿no? Y todo esto está potenciando que intentemos volar algo menos. Bueno, en estas dos, cuando entramos en un avión o cuando estamos volando, ahí ya lo hacemos en aerolíneas, y las aerolíneas, ahora la gran mayoría son privadas, pero antiguamente no lo eran, antes las aerolíneas también eran públicas, ¿de acuerdo? Luego salimos del avión, ahí solemos ser, les digo, solemos ser un poco más ordenados que la entrada de embarque, y en comparación con cómo, por ejemplo, se realizan los embarques y los desembarques en las aerolíneas asiáticas, uno se queda absolutamente asombrado cuando utiliza una aerolínea asiática, porque son mucho más eficientes. De hecho, sería muy sencillo demostrar que la eficiencia de los embarques y desembarques de las compañías japonesas o algunas asiáticas es infinitamente mejor que las europeas o las norteamericanas. Luego pasamos de nuevo a una, pero ya de otro aeropuerto. Y se me olvidaba, en media, estas tres de coger a un avión y salir del avión, si tenemos una ruta en la que tenemos que hacer conexiones, esto se puede repetir el número de veces dependiendo del número de conexiones. Si para ir de Las Palmas a una ciudad B no podemos ir en vuelo directo o nos resulta más conveniente ir en vuelo con conexión, pues eso lo haremos una, dos o tres veces dependiendo del número de conexiones que tengamos que hacer. Cuando ya llegamos al aeropuerto de destino, tenemos que esperar el equipaje. Y en la espera de nuestro equipaje, la gente no lo sabe, pero ahí interviene otro operador de handling que no tiene que ver probablemente con el que nos haya facturado, porque lógicamente hemos facturado en un aeropuerto distinto, ¿vale? Y ahí dependemos normalmente pues, de otra empresa que suele ser también privada y, como les he dicho, en Europa por una directiva. Luego, al final, tenemos que dejar el aeropuerto y volvemos a utilizar otro modo de transporte para ir finalmente a nuestro destino final. Bueno, todas estas etapas que yo les he puesto ahí con distintas fotografías, pues resulta que hay un montón de agentes que intervienen en ese proceso. Y desde la academia se ha demostrado que desde que tú sales, desde tu punto de origen hasta que tú llegas a tu destino final, todas esas etapas intervienen en cómo has experimentado tú la calidad de servicio, ¿vale? Cómo de satisfecho estás tú con ese viaje que has hecho. Y entonces, imagínense, puede ir 1000 cosas mal. O sea, si el taxi que has cogido o el metro que has cogido hasta llegar al aeropuerto, si llevabas poco equipaje, has tenido una mala experiencia en el trayecto, seguramente ya vayas con un humor en el que no es el más adecuado y lo vas a poder pagar con el aeropuerto, con la gente que te está atendiendo en el aeropuerto, con la gente que te está atendiendo en cada una de las aerolíneas. Créanme cuando les digo, esto está demostrado, que todas esas etapas intervienen en cómo es la imagen que se nos queda. Y eso es muy importante, sobre todo para los aeropuertos canarios, porque cuando un turista viene aquí, si no es un turista que repite, la primera imagen que recibe de cómo va a pasar las vacaciones es cómo es atendido en el aeropuerto, vamos a poner, de Gran Canaria. Eso también está estudiado. De hecho, eso lo demostró un compañero nuestro de la universidad hace ya algunos años, que la primera imagen que recibe en un destino turístico un turista es en el aeropuerto. Bueno, ahora voy a hablarles un poco de las instituciones y la propiedad para intentar aclararles un poco esto de servicio público. Servicio público es que no es como un aeródromo privado, es que cualquiera puede ir a un aeropuerto si ha pagado una factura y no puede ser excluido del servicio, ¿vale? Pero eso no quiere decir que tenga que estar en manos de operadores públicos, ¿vale? Lo que sí que es cierto,
y por eso yo creo que hay confusión, es que los aeropuertos hasta finales de los 80 eran en la mayoría, eran públicos, estaban en manos públicos, en todo el mundo. Realmente, luego lo verán en la siguiente diapositiva que les pongo ahí, hasta que en 1987 no lo liberaliza el gobierno de Margaret Thatcher, los aeropuertos eran todos públicos. Y más aún, en algunos países sigue siendo el caso que el aeropuerto está metido dentro del Ministerio de Defensa. Es casi una parte integrada de lo que es la defensa de ese país. ¿Vale? Como consecuencia, ¿por qué eran públicos? Bueno, pues porque se creía, ¿no?, que eran monopolios naturales, ¿vale? O sea, se creía que tú solamente ibas a ir, en nuestro caso, ¿no?, solamente vamos a ir al aeropuerto de Gran Canaria porque vivimos en Gran Canaria, ¿no? No tiene mucho sentido, bueno, en una isla es verdad que no tiene mucho sentido que alguien venga a nuestro aeropuerto, pero imagínense que esto se ha demostrado que tampoco es verdad, porque en aeropuertos que están muy concentrados y están cercanos, uno puede decidir, antes me parece que Chano les hablaba del aeropuerto de La Rioja, nosotros sabemos que en España, en esa región, en la región norte, tiene casi 7 aeropuertos que uno puede utilizar indistintamente porque los tiene entre 1 hora o 1 hora y media, ¿vale? O sea que los aeropuertos casi pueden competir entre ellos para atraer aerolíneas que puedan ofertar rutas, ¿vale? Entonces, como eran monopolios naturales, se entendía que, claro, cuando hay un monopolio, los aeropuertos privados que tienen el objetivo de maximizar beneficios, produciría irrevocablemente una pérdida de eficiencia económica y por eso realmente no suscitaban mucho el interés de estudios económicos, ¿vale? Eran empresas públicas y se dejaba soslayado ahí y no había grandes estudios acerca de los aeropuertos. Y luego había no se privatizaban porque alguien también, me parece que en el café lo dijimos, había una gran incertidumbre como si lo privatizamos, cómo regular ese aeropuerto que es privado y a lo mejor va a intentar maximizar beneficios, ¿vale? Y ya no va a intentar maximizar, digamos, el bienestar social de todos nosotros, de todos los usuarios que lo utilizan, ¿no? Y había grandes incertidumbres también con lo que sería la inversión en capacidad. O sea, por aquel entonces lo que se decía es que un aeropuerto privado podría tener incentivos de que hubiera una escasez de slots para que el precio, cuando la demanda subiese, el precio fuese muy alto, y entonces así tener una rentabilidad económica muy grande. Y entonces no tendría incentivos a invertir en capacidad en el momento óptimo. Y estos eran los grandes debates que había, como les digo, sobre los 80. Pero vino esta mujer que tienen ahí en otra fotografía, vino la dama de hierro, ¿no? Y ella dijo, bueno, ¿por qué no privatizamos los aeropuertos, ¿no? Entonces le dijeron, pero siempre han sido públicos, ¿no? Los aeropuertos, ¿cómo los vamos a privatizar? Eso es un disparate, ¿no? Y entonces Margaret Thatcher pues les puso el ejemplo de que eso mismo se decía antes de que toda la industria aérea, todas las aerolíneas se hubiera la desregulación de la que Chano también les habló en 1978. Ella le puso ese ejemplo, ¿no? Dijo, si antes se hizo, díganme cuáles son los errores que cometemos con los aeropuertos si los privatizamos. También se pensaba eso de las aerolíneas. Las aerolíneas en Estados Unidos se desregularon en 1978 gracias al economista jefe que se llamaba Alfred Kahn. Y yo tuve ocasión de estar en una conferencia de transporte aéreo en Boston, como hace quizás ya 15 años, ¿no? Y había una sala llena de gente y en un momento determinado todo el mundo se puso de pie y empezó a aplaudir, ¿no? O sea, fue realmente increíble, una de las experiencias que todavía les cuento y se me pone un poco la piel de gallina, ¿no? Y era porque estaba entrando este hombre, que ya era muy viejito, ¿no? Estaba entrando este hombre con unas zapatillas, trajeado y unas zapatillas de deporte, y era Alfred Kahn.
A Alfred Kahn, cuando desreguló, todo el mundo le tachó de loco, de que precisamente por estar en manos privadas y desregulado, los aviones se iban a caer al día siguiente, y no fue verdad. Alfred Kahn logró, probablemente que todos los que me vayan a ver, y casi todos los que estamos en esta sala, pudiésemos volar mucho más de lo que lo hubiésemos hecho si todavía tuviésemos la industria regulada como la teníamos hasta entonces. De hecho, en esa misma conferencia, durante la cena de gala, alguien, en su honor, llegó a decir que gracias a Alfred Kahn la sociedad había experimentado un bienestar que él lo llegó a equiparar con el descubrimiento de la penicilina de Fleming, ¿no? Imagínense, yo pensé lo que está pensando ahora también Fernando. Esto es un poco exagerado. ¿Qué estudio hay al respecto haciendo números? Pero lo que sí que es verdad es que Alfred Kahn logró que el transporte dejase de ser un artículo de lujo para una minoría muy pequeña a ser algo que es absolutamente normal. De hecho, yo creo que durante este año y medio ya que llevamos casi de pandemia, probablemente una de las cosas que más echemos de menos sea volar. Y probablemente ahora los que hemos tenido que volar por obligaciones, no es una experiencia tan agradable como lo era antes en nuestra vida normal. Y de hecho, yo soy de los que ni tiene miedo ni tiene vergüenza. Y es una de las cosas que más echo de menos. Pero bueno, ¿qué hizo Margaret Thatcher? Bueno, empezó en su política neoliberal y ella lo que quería era reducir el tamaño del Estado, ¿no? Ella decía que por qué el Estado tenía que intervenir en muchos sectores si realmente es un pensamiento, es una ideología. El sector privado se puede hacer cargo de ella. Y entonces desreguló en una ley que se llama la Ley de Aeropuertos, en la que British Airport Authority pasó a ser a manos privadas. Y fue un paquete de 7 aeropuertos en donde el aeropuerto de Heathrow, el aeropuerto de Londres, era, digamos, la joya de la corona. Lo pasó a manos privadas. ¿Y por qué lo hizo ella? Ella en sus discursos eran muy enfáticos y ponía de relieve que decía que la privatización de los aeropuertos británicos traerá beneficios sustanciales, es decir, será bueno para la sociedad británica. Se alentará a los empleados a que compren acciones, si así lo quieren, y sean propietarios ellos mismos de los propios aeropuertos. Ella estaba convencida de que los aeropuertos se gestionarán mucho mejor. Tendrán muchos más servicios, se dará mayor calidad de servicio en casi todas las actividades. Tendrán una mayor autonomía que los gobiernos para financiarse en los mercados de capital privado. Se ganará en eficiencia e en innovación, es decir, los privados, por lo que sea, siempre están intentando, vamos a mejorar algo, vamos a intentar que esto sea bueno, porque en realidad se deben a sus clientes. Podemos pensar, hombre, pero los públicos también se deben a sus clientes, ¿no? Bueno, pero a lo mejor nos tienen más cautivos, ¿no? O sea, uno no tiene tan fácil decir, estoy cabreado, ¿no? Ya no. Entonces, los aeropuertos privados, y de hecho lo veremos luego, se demostró que era así. La gestión se centrará en el pasajero y las aerolíneas, es decir, tienen que ir a sus clientes principales, escucharles, ¿no? Un aeropuerto público, pues a lo mejor no tiene tanta necesidad, ¿no? De hecho, puede considerar que los usuarios son casi cautivos, ¿no? Y los beneficios tendrán profundas consecuencias para el futuro funcionamiento de los aeropuertos en Gran Bretaña. Esto lo dijo y eso es verdad, ¿no? Y de hecho la evolución ha sido de que, lo veremos en un momento, en que la gestión de aeropuertos británicos pues, cambió. Y fueron casi los pioneros en sacar la regulación económica, porque fueron ellos los primeros que privatizaron, y en fin, o sea, gracias a Margaret Thatcher yo le puedo decir que los economistas empezamos a estudiar la eficiencia de los aeropuertos, porque si no, hasta ese entonces no habíamos tenido mucho interés. Bueno, años después, Anne Graham es una investigadora de la Universidad de Westminster, es una de las más conocidas en transporte aéreo. Yo creo que su libro en sus ediciones de
de gestión aeroportuaria son de los más usados en todas las universidades, cuando se da gestión de aeropuertos. Ella condensó estas frases políticas, dijo que la privatización de los aeropuertos se había hecho bajo 6 objetivos principales. Mejora de eficiencia productiva. Antes era muy curioso la transparencia que les puso Chano, en la que demostraban que la navegación aérea en Estados Unidos es el doble de eficiente que la navegación aérea en Europa. Generar nuevas oportunidades de negocio. ¿Vale? El sector público es como más relajado en decir, bueno, tenemos este aeropuerto, ¿qué podemos hacer con este aeropuerto? ¿Vale? Mejorar la gestión y los objetivos. Fíjense que esto tiene que ver con escuchar al cliente, ¿vale? Mejorar la calidad del servicio. De nuevo, tiene que ver con escuchar al cliente. No solamente le estoy dando el servicio, sino tengo que escucharle. ¿En qué puedo mejorar yo la eficiencia del aeropuerto? ¿Podemos hacer un proceso productivo que acorte el tiempo de espera en los mostradores de facturación, el tiempo de espera en los carruseles donde recogemos los equipajes? Generar recursos financieros al sector público. Esto en los países en vías de desarrollo se ha hecho porque el Estado, desgraciadamente, no es lo suficientemente sólido para acceder a ese mercado de capitales que les comentaba, y entonces tiene que recurrir al sector privado para que le puedan gestionar el aeropuerto. Y suavizar las interferencias del sector público. A esto me referiré en las transparencias posteriores, porque si hay un Estado, un ejemplo paradigmático de interferencias del sector público en la gestión aeroportuaria, es nuestro caso, el caso español. Ahí nos llevamos la Champions, pero no de la Euro. Ahí ganamos la Copa Mundial. Y eso lo veremos en un ratito. Bueno, lo último que he encontrado de cómo está la situación ahora mismo es de un informe de la Asociación de Aeropuertos Internacionales del 2018, en el que, analizando los 100 aeropuertos con mayor tráfico, el 51% de esos aeropuertos ya tienen participación privada. Aunque yo creo que es mayor, por lo que luego les comentaré, porque realmente en la clasificación que voy a hacer luego, yo les diría que aeropuerto puro público ya no existe. No existe en ningún lugar del mundo. Cuando analizamos los 500 aeropuertos con mayor tráfico, el porcentaje de participación privada, en lugar del 51%, pasa al 39%. Pero, como ven, también es bastante importante. Curiosamente, un análisis geográfico lo que revela es que Europa, gracias al Reino Unido y a la política de Margaret Thatcher, es la región que se ha convertido en un paradigma de aeropuertos privados. Y, de hecho, fue un ejemplo para el caso español, como veremos a continuación. En Europa, el 43% de los aeropuertos tiene participación privada, y ese 43% corresponde al 75% de todos los pasajeros que mueven los aeropuertos en Europa. O sea, que imagínense las cifras tan altas de las que estamos hablando. En el Asia y en el Pacífico y en Asia, las cifras bajan un poco al 26%, pero al 45%. También hay aeropuertos muy grandes que son privados. En América del Sur, el 25% y el 60% de los pasajeros. Chano antes también les comentó que AENA había ganado el concurso, una concesión de 10 aeropuertos brasileños, y hay algunos más, aeropuertos colombianos, aeropuertos chilenos, que también están en participaciones privadas. Curiosamente, en Norteamérica, que inicia la desregulación de las aerolíneas en el 78, es la que menos se ha apuntado a esta historia, y esto es el ejemplo que te suelen poner cuando dices los aeropuertos deben ser privados. Te dicen como contraejemplo, ¿y por qué en Estados Unidos, que tienen una economía muy liberal, no los han privatizado? ¿Vale? Solamente existe el 2%, hay muy poca participación privada, y el 1% de pasajeros. Bueno, yo les diría ahí que ahí hay un poco de trampa, ¿vale? Los aeropuertos norteamericanos, primero, es verdad que están en manos públicas, pero es verdad que tienen contratos individuales, son muy activos teniendo contratos individuales con las aerolíneas. En los grandes aeropuertos es muy frecuente
ver que las terminales de las aerolíneas no es que estén dedicadas, como en el caso de la terminal 4 para el caso de Iberia, ¿no?, sino que son terminales que son propiedades de ese aeropuerto privado. Perdón, de ese aeropuerto público. Por lo tanto, mi idea es, ahí seguramente tendríamos que hacer un refinamiento y mirar un poco más eso. Cuando uno, sobre todo hace algunos años, ahora ya no, ¿vale?, porque ahora ya también les han dicho que en realidad yo podría haberles definido un aeropuerto pues como un shopping mall, ¿vale?, como un centro comercial en el que cada ciertos minutos aterrizan un montón de aeronaves, ¿vale? Pero hace algunos años sí que ya era muy llamativo que cuando íbamos a un aeropuerto norteamericano tú veías una cantidad de actividad comercial, parecían las calles de las ciudades. Tú te encontrabas puestos de perritos en el aeropuerto. Y eso también son empresas privadas, ¿vale? Por eso les digo que si hilásemos fino, seguramente eso que decimos es verdad que la gestión está en manos públicas, pero hay muchos agentes también que intervienen que están en manos privadas. Bien, paso al caso español, a una reseña a España, y les voy a decir que no se fíen mucho de esta charla, porque como verán, ya en el 2001 ya metí la pata, o sea que yo no soy muy creíble, y no sé por qué confían en mí para esto del Observatorio del Transporte Aéreo. Ahí tienen, los jóvenes casi ni los conocerán, pero ahí tenemos a nuestro presidente, al presidente Aznar, que tuvo 2 legislaturas, y que estaba decidido, recuerden que Aznar era muy proatlántico, y estaba decidido a ir de la mano de lo que había hecho Margaret Thatcher en el 87, a privatizar los aeropuertos, lo tenía clarísimo, ¿vale? Ahí ven a 2 que no les resultará tan familiar como Aznar, que son los ministros de Fomento de sus 2 gabinetes, Rafael Arias Salgado y Álvarez Cascos. Y en esta época, en este interín, estoy hablando de finales de los 90, 99, año 2000 y 2001, yo estaba realizando una estancia de investigación en Berkeley, ¿vale? Y yo iba ahí, quería empezar a analizar los aeropuertos. Y de hecho, a los pocos meses de estar en Berkeley, hacer el estudio, fíjense que publicamos un artículo en la Journal of Air Transport Management en el que decimos, bueno, una aplicación, un método para medir la eficiencia de los aeropuertos españoles antes de la privatización. Ahí, con 2 narices, decimos, antes de la privatización en el año 2000. Porque estábamos convencidos de que los aeropuertos iban a privatizar. De hecho, había un informe de una consultora canadiense, McKinsey, que lo decía, y lo teníamos clarísimo de que se iban a privatizar. Y esto ya son casi de oídas, pero hubo una crisis de gabinete, cambiaron a Arias Salgado por Álvarez Cascos y lo que era una privatización inminente de AENA pasó a quedarse en un cajón. Nos gastamos un montón de dinero para privatizar los aeropuertos y no sé qué tipo de presiones o qué tipo de interferencias políticas hubo ahí, pero ahí se paró la privatización de los aeropuertos españoles. Seguían siendo públicos, estaban en el sacrosanto terreno de AENA, de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea. Bueno, después me he saltado un poco la época de Zapatero y José Blanco, en el que se iban a privatizar el aeropuerto de Madrid-Barajas y el Prat, se iban a sacar a concesión. Luego veremos los tipos de participación privada que puede haber en un aeropuerto. Eso, hubo luego también otro cambio de gobierno, entró Rajoy y Ana Pastor, que era la ministra de Fomento de ese momento, y en febrero de 2015 finalmente los aeropuertos españoles se privatizaron parcialmente. Se privatizó el 49%, pero se mantuvo la gestión de red. Cuando la gestión de red, todo el mundo la discute, nadie cree que sea... De hecho, es el mayor anacronismo que existe en todo... Es verdad que AENA puede decir que es el mayor operador mundial de aeropuertos, pero claro, a base de tener 47 aeropuertos y 2 helipuertos. No es por tener un único aeropuerto, ¿vale? Y en economía se sabe que la gestión en red no es buena, por todo lo que les ha comentado antes Chano, porque hay subvención cruzada de aeropuertos deficitarios frente a aeropuertos que no lo son, y hay mucho juego político. De hecho, en las noticias
de la industria aérea española, si ustedes buscan en los 10 últimos años, verán que todas las comunidades autónomas están siempre pidiendo a AENA como pedigüeños que su aeropuerto es pequeño, ¿vale? Y que su región necesita el aeropuerto, que su región es la que mayor potencial turístico tiene, y siempre está esta, recuerden, interferencia pública en la gestión de los aeropuertos que se debería evitar. Bueno, ahora les hablaré de las estructuras de gobierno y propiedad en la gestión aeroportuaria. Tienen como dos extremos claros, diría que está el gobierno es propietario y opera, ¿vale? El operador público al que antes nos hemos referido, o el privado 100%, ¿vale? Serían esos, digamos, los dos extremos de esa estructura que puede haber de todo el universo de aeropuertos. Bueno, yo les diría que no existe puramente ninguna, ¿vale? Que todo es una especie mixta de estructura de propiedad, por lo que les he dicho, porque en realidad en un aeropuerto eso es un microorganismo, ¿vale? Que está compuesto de diferentes operadores que realizan distintas actividades. Pero bueno, si cogemos esa, que no es mía, ¿vale? Que es de otro investigador de transporte aéreo, David Gillen, de Canadá, el primer caso sería el gobierno es propietario y opera, ¿vale? Es en Estados Unidos y en Suecia. Y fíjense que el caso de Estados Unidos es como paradigmático porque en realidad en las ciudades que tienen no solo aeropuerto sino puerto llevan las dos cosas. Pero lo que sí que es verdad es que el sector empresarial siempre está muy representado en ese aeropuerto y en ese puerto. Bueno, luego está el segundo caso en el que se mete participación privada, es el sistema concesional. El gobierno sigue siendo propietario, pero cede la gestión a un operador privado por un número limitado de años, ¿vale? Eso también eso lo tenemos en transporte en muchísimos sectores, ¿vale? En transporte terrestre existe también múltiples ocasiones que se hace. Bueno, este sistema concesional, hay casos a lo largo de todo el mundo, pero Estados Unidos y Chile, como pueden ver ahí. Luego está el caso de lo que se llaman las concesiones BOT. BOT es del inglés Build, Operate and Transfer. O sea, tú sacas una idea de quieres tener un aeropuerto ahí y si hay alguien privado que cree que le puede resultar rentable hacer esa inversión, lo que hace es construirlo, lo opera durante un número de años y al final se lo transfiere al Estado. Y esa modalidad, sobre todo, se ha hecho mucho en India y en Turquía y tienen historias muy exitosas para contar. En estos últimos años, también es un modelo que ha seguido los aeropuertos nacionales en Portugal. Luego está el cuarto caso, que es dárselo a una organización no gubernamental. Es el caso de Canadá. Pero este caso, luego tengo una transparencia ahí para explicarle algunos comentarios de los distintos casos, pero este era... David Gillen siempre se reía mucho con este caso. Dice, es genial, nos creemos que lo hacemos bien porque se lo damos a una organización no gubernamental y ya estamos tranquilos. Nadie nos protesta, ¿vale? Porque como nadie se hace rico, y nadie mira si la organización no gubernamental es eficiente o no, todo el mundo tranquilo, ¿no? Dice, este es el modo canadiense. Luego verán que nadie lo copió. Luego tenemos el privado parcialmente con control del Estado, ¿vale? Ahí tienen muchos aeropuertos en Alemania, en Francia, en China, en Japón, y es el caso de AENA, donde el Estado mantiene el control mayoritario, aunque sea por un 2%. Luego está el privado parcialmente, pero con control del operador privado. Es decir, el Estado sigue manteniendo parte de los activos del aeropuerto, pero es un operador privado el que es mayoritario. En Dinamarca, Austria y Suiza están los mayores ejemplos. El privado 100% mediante oferta pública. Se meten las acciones al mercado de valores y el mayor postor se las lleva. Este es el caso del Reino Unido, de British Airport Authority, que les dije. De hecho, lo paradigmático del caso inglés, el del caso británico,
es que una empresa española, Ferrovial, es la que consiguió el control de esa gestión aeroportuaria. Luego está el privado 100% de adjudicación controlada. Ahí tienen Australia, Nueva Zelanda, Italia y algunos aeropuertos posteriores que se hicieron en el Reino Unido. Estos fueron posteriores, les dije que la primera que se hizo fue la de Margaret Thatcher en el 1987. Y entonces en Australia prefirieron controlar la adjudicación para meter el know-how, para meter a alguien que supiera del sector, ¿vale? No que simplemente viniera a sacar una rentabilidad que ellos podían creer o no. Bueno, algunos comentarios sobre las distintas estructuras de propiedad. Bueno, los aeropuertos públicos normalmente se centran más en la parte aérea del negocio. O sea, ningún aeropuerto público estaría dispuesto a que sucediese algún accidente en el aeropuerto. No es que el privado lo asuma, ¿vale? Pero ellos están bien si el aeropuerto más o menos funciona y todo va bien. Sin embargo, los aeropuertos privados, desde que entran, desarrollan mucho más la parte comercial. Y les digo que es increíble porque desde que se hace la privatización del aeropuerto de Heathrow, resulta que a los 2 años de privatizar Heathrow, fíjense lo que les voy a decir, la quinta parte de los perfumes que se vendían en todo el Reino Unido, la quinta parte, el 20%, se vendían en el aeropuerto de Heathrow. Bien, lo que les he dicho, los aeropuertos de Estados Unidos, siendo públicos, exhiben un montón de participación privada mediante terminales de aerolíneas y mediante, o sea, en los aeropuertos americanos hasta hay participación privada de los transfer que te pueden hacer desde el aeropuerto desde el aeropuerto, ¿vale? El modelo canadiense es único y no se ha seguido en ningún otro lugar. Y esto les digo que es un disparate, ¿vale? Porque se conoce con el término de... La mala traducción sería como la nevera de oro, ¿vale? Tener ahí la nevera de oro, es lo que llaman en inglés el gold plating, ¿no? Que es, como no puedo tener beneficios, soy no gubernamental y no hago transferencia de ingresos al Estado o bajo las tasas aeronáuticas o bajo los precios de los comerciales, pues lo que hago es bañarlo todo en oro, y así me quito los beneficios. Pero claro, pensemos, ¿eso es eficiente, bañarlo todo en oro? Bien, después de la evidencia empírica, créanme, ¿vale? Yo sé que en esto tendrán que hacer un acto de fe, pero lo mejor, lo que aconsejan muchos académicos es hacer un 100% privado, ¿vale? No quedarse con un poco de participación pública, porque si no la interferencia pública siempre va a estar ahí. Los mixtos siempre sufren alguna forma de intervención del gobierno y de nuevo los objetivos no están claros. ¿Qué podemos esperar de aquí al futuro después de la pandemia? Pues yo creo que más agentes van a aparecer en el futuro, especialmente porque la digitalización va a ser cada vez más importante y eso hay empresas muy especializadas, ¿vale? Están las 4 empresas digitales que van a intervenir de una forma o de otra seguramente en la gestión y sobre todo también por la descarbonización de los aeropuertos, ¿vale? O sea, la industria aérea, y a mí no me cabe ninguna duda que en los próximos 10 o 20 años veremos una transformación muy grande en este sentido, ¿vale? Bueno, ¿cuáles son los aspectos claves de la privatización? ¿Cuál es el papel del Estado? ¿Qué papel le queremos dejar al Estado? Si va a haber una existencia de control en la adjudicación o no, si dejamos que parte de la privatización la tengamos controlada para adjudicarla. Si hacemos gestión en red frente a aeropuertos individuales, es otro aspecto clave. Curiosamente es un aspecto clave que lo ponemos ahí, pero cuando Anne Graham lo plantea es porque mete pequeños paquetes de aeropuertos. Nadie se plantearía meter los 47 aeropuertos de un taponazo. Ella habla de meter 2, 3, 5 o 7 como se hizo, pero ya no se están haciendo tan grandes, ¿vale? ¿Y qué papel juega la regulación económica en estos aeropuertos privados? Esos son los aspectos claves que sabemos que uno tiene que vigilar cuando privatizamos a los aeropuertos. Bueno, el papel del Estado es clave, ¿no? Hay aspectos culturales, recursos humanos, activos estratégicos, defensa nacional, y los incentivos se ven claramente afectados.
Si lo buscan por ahí, fíjense que Ana Pastor llegó a decir: no vamos a privatizar el 100% de los aeropuertos porque los aeropuertos son de los españoles, ¿no? O sea, pues fíjense si eso es un aspecto cultural importante, ¿no? El aeropuerto es mío. Bueno, yo también puedo decir que el aeropuerto es mío, porque yo metí algún dinero en acciones cuando se privatizó. Pero claro, este argumento lo podríamos llevar cuando se privatizó Telefónica, o cuando se han privatizado la SEPI, la empresa estatal de participación pública, tiene una amplia experiencia en privatizar cuando se cree que los activos están mejor en el sector privado que en el sector público. Pero, insisto, en esto siempre hay mucho argumento patriótico y metemos mucha carga ideológica en un tema que debería ser más científico, más analítico. De los 20 operadores más grandes que tienen participación privada, solo hay 8 que sean 100%. Pero esa, insisto, esa va a ser la tendencia, porque ya les digo que eso es lo que aconsejamos desde la academia, la gran mayoría. La adjudicación controlada, al principio lo que se vio es que en las entidades interesadas en invertir en aeropuertos, pues había desde operadores aeroportuarios, fondos de inversión, empresas constructoras. Y entonces los australianos sobre todo dijeron: oye, es mejor que un porcentaje grande se lo dejemos, puesto que ya hay operadores buenos, se lo dejemos a operadores aeroportuarios que sepan lo que hay que hacer, ¿vale? No que sea alguien que pone simplemente el dinero y dice que esto que lo gestione quien sepa. Pues ese gestionar quien sepa, busquémoslo desde el principio, ¿vale? En esto ya les digo que también depende mucho de los intereses del Estado, si lo hace desde el punto de vista del corto plazo o del largo plazo, si interesa dárselo para largo plazo para dar a alguien que haga que los aeropuertos sean muy eficientes y sean muy beneficiosos en el largo plazo, o si el mejor postor, cuanta más pasta saquemos al principio, mejor. Y eso puede que nos equivoquemos si no se lo damos al mejor que lo puede gestionar, ¿no? Luego es un juego político a la hora de decidir, ¿no? Pero ahora vemos que hay un montón de propiedad cruzada, ¿vale? Ya les he dicho que Ferrovial, que es una empresa española, tiene British Airport Authority, y nosotros tenemos a sectores financieros británicos en AENA, y pasa así. Pero si uno analiza la industria automovilística, pasa casi lo mismo, que hay un montón de participación privada pública, pero en la industria aérea siempre hay este tema y supongo que será relacionado con el espacio aéreo, con el hecho de mi territorio, ¿no? Mi soberanía, ¿no? Siempre hay un poco esta sensación, sobre todo a la hora de establecer operador extranjero frente a operador doméstico. Y una cosa fundamental es las necesidades de inversión. Eso sí que se sabe, que cuando el aeropuerto privado, eso lo demostró Jan hace muchos años, de la British Columbia, que un operador privado tiene incentivos a retrasar la inversión porque está sacando las rentas de escasez y eso le beneficia en el corto plazo, ¿vale? Y eso ya se sabe y eso es un aspecto importante a la hora de regular. Pero el Estado siempre tiene la oportunidad de amenazar a ese operador privado diciéndole: o inviertes cuando hay escasez de slots y sabes que empieza a haber un problema de inversión, o inviertes o te abro un aeropuerto al lado 4 veces más grande, ¿vale? Operación en red o en individual. Bueno, aquí está lo que se conoce en economía como el problema del desnate, ¿vale? El cream skimming, el quedarse con la parte mejor, ¿no? El quedarse con lo mejor del pastel y decir: y esto para ti, ¿no? Es el tema famoso de la subvención cruzada, de los operadores rentables frente a los no rentables, ¿no? Si lo hacemos individualmente, pues a lo mejor un aeropuerto, no voy a poner un nombre para que no me persigan, para no ser un ser odiado en esa provincia o en esa comunidad autónoma,
pues no hay nadie interesado en hacer eso, ¿vale? Porque es muy difícil hacer que ese aeropuerto sea rentable, pero entonces también sabemos que no es buena cosa que lo metas en un paquete y que generes tú un propio sistema de gestión de subvención cruzada. Es mucho mejor, si no tienes un problema de acceso al mercado de capitales, y yo creo que esto en España no sería el caso, es mejor que si un aeropuerto no es rentable lo saques a concesión mínimo coste y sepas lo que te cuesta y que la sociedad que lo usa sea consciente de que lo tiene abierto porque es una necesidad extrema la que tiene sobre ese aeropuerto. ¿Vale? El problema es que si hacemos una gestión de estas de subvención cruzada no es un problema menor, O sea, el problema que nos metemos es un problema muy grande. ¿Por qué? Bueno, pues porque si empezamos a regularle podemos tener un problema de sobrecapacidad. Imagínense en un momento determinado la demanda es muy alta, estoy ganando mucho dinero, el regulador o la agencia de regulación que me está controlando puede estar diciendo aquí hay algo raro, estás ganando mucho dinero, los dividendos son muy altos, mira a ver cómo puedes mejorar esto. Recuerden, lo del frigorífico de oro, ¿vale? La nevera de oro. Lo que voy a hacer inmediatamente es un aeropuerto que apenas tiene 3 vuelos diarios, le meto una sala de 8 cintas de equipaje. Bajo mis dividendos, tengo una inversión que no es muy rentable y no es muy eficiente, pero he resuelto el problema. Y eso es mucho más fácil hacerlo en sistemas de red, cuando tú manejas 7 o 10 aeropuertos, no les digo ya nada 47, que en sistemas de concesión individual, que es mucho más fácil mirar qué es lo que está haciendo cada aeropuerto de forma individual. Se generan, ya les digo, inversiones innecesarias y, por lo tanto, baja calidad. En el caso de AENA, pues se prefirió la solución sencilla. Y yo creo que se prefirió la solución sencilla porque estar escuchando a 17 comunidades autónomas sería insoportable. ¿Vale? Yo conozco el caso de un compañero mío que estuvo en la oficina económica del presidente y decía que aquello diariamente era tener a cada comunidad, a cada municipio diciendo que el AVE parase en su pueblo. ¿Vale? Sin embargo, en Australia se hizo de manera individual y, a mi modo de ver, se hizo de la manera correcta. El problema, por supuesto, es mucho menor en ciudades que tienen 2 aeropuertos como Roma, París o Milán. Y en el caso de British Airport Authority, el regulador, a lo largo de los años, fue diciéndole al operador privado, a Ferrovial, que tenía que hacer un proceso de desinversión y, por lo tanto, Gatwick, Edimburgo y Stansted pasaron a manos de otro operador privado, pero no se lo quedaron ellos. ¿Vale? Y esto ha tenido efectos positivos sobre los pasajeros y las aerolíneas. Es decir, que en el momento que la zona de influencia de 2 aeropuertos se solape, como es el caso de Gatwick, Stansted y Heathrow, los aeropuertos sabemos que también compiten. ¿Vale? O sea, que tampoco es tan problemático. Pero recuerden, es algo que ya lo han visto en las ponencias anteriores con Chano y con Tomás, la operación en red no tiene ningún sentido. Desde el punto de vista económico se sabe que es malo y eso que dicen que es mejor gestión en red que individual no es cierto. Eso se sabe empíricamente que no es verdad. Respecto a la regulación económica, recuerden, en los 70 no se consideraba necesaria porque la industria estaba en manos de los gobiernos. Ha habido distintas tendencias de si hacerla simple o dual. Simple o dual es separar la parte aérea de la de tierra que les explicó Chano en la primera ponencia. ¿Vale? Regular la parte aeronáutica o regularla como todo. Hacerlo por precios o ingresos máximos o hacerlo con un sistema fijo de tasas de rentabilidad. ¿Vale? En la actualidad se está cambiando y se cree que es mucho mejor monitorizar y dejar que el aeropuerto haga lo que le venga bien. Lo que le venga bien no es lo que le venga en gana, ¿vale? Porque siempre podemos corregir si vemos que algo no se está haciendo bien. Pero es mejor dejarle que él libremente tome las decisiones y controlar. Sobre todo porque se ha visto que el sistema de control
de sistemas de tasa de retorno, las inversiones de oro, el gold plating que les comentaba, ¿vale? Eso pasó también en algunos aeropuertos, que si tú me vas a fijar un 4% de retorno, me estás obligando, a si un año me ha ido muy bien, a gastarme dinero que a lo mejor no sería necesario. Y luego está el famoso argumento de Starkey, ¿vale? De David Starkey, que es otro economista británico, que dice que las subvenciones entre la parte aeronáutica y la parte comercial son tan grandes que no vale la pena preocuparse por la regulación. Porque en realidad los aeropuertos, si aceptamos que son como centros comerciales, les interesa cuanto más pasajeros pasen mejor. Recuerden, el 20% de un año determinado del perfume en todo el Reino Unido se vendría en Heathrow. Y ese argumento sigue siendo verdad, ¿vale? Es algo que también se ha demostrado empíricamente. Y bueno, ya voy a concluir, porque creo que me estoy extendiendo más de lo acordado, y voy a concluir muy rápido. En realidad, si me dicen que les haga un buen resumen de mi ponencia de hoy, yo les diría que en la privatización de aeropuertos hay muchas más luces que sombras a nivel mundial. Hay zonas que gracias a la privatización de aeropuertos se pueden permitir un aeropuerto que de otra manera no lo podrían hacer. Desgraciadamente en España no les puedo decir lo mismo. En España les tengo que decir que desafortunadamente hay más sombras que luces. La actual pandemia es cierto que está cambiando todos los sectores, ¿vale? Y los aeropuertos no son una excepción. Es pronto para saber si los aeropuertos públicos serán más resilientes que los privados, o cómo se va a recuperar el sector a medida que vayamos superando la pandemia. Pero existe demasiada incertidumbre al respecto. Lo que sí que es cierto es que la pandemia ha parado numerosas operaciones de privatización que había previstas. Por ejemplo, los aeropuertos de París estaba previsto privatizarlos ya al 100%. Fíjense que era el 50,8%. Era un caso en el que todavía el control del gobierno era mayor. Y algunas propiedades también de concesiones y de BOTs en Brasil y India, porque es lógico, ¿vale? O sea, ahora mismo no es el momento adecuado de invertir cuando existe tantísima incertidumbre sobre la demanda. Es cierto que hasta la fecha la industria aérea ha sido absolutamente resiliente y siempre ha salido nube. Es tantas las ganas que tenemos de volver a hacer lo que hacíamos que a poquito que nos den la oportunidad lo vamos a hacer, ¿vale? Y como último, quédense con la idea general de este taller que teníamos desde la Real, Sociedad Económica de Amigos del País. Canarias no puede permanecer, pero créanme, se lo voy a decir fijamente, no puede permanecer ni un minuto más al margen de la política de transporte aéreo. No lo puede hacer, o sea, no tiene sentido, ¿vale? O sea, es como si yo le dejase la cocina de mi casa a alguien externo y no supiera lo que voy a comer cada día ni qué voy a comer cada día. Y con esto termino dándole las gracias por su atención y espero que si alguien me escucha, pues que no les resulte muy pesado. Muchas gracias.